Bueno, amigos, un nuevo video para ustedes. Análisis técnico. ¿Funciona el hombro cabeza a hombro? Disclaimer, no somos asesores financieros, solo inversores, y este canal tiene fines exclusivamente educativos. Métodos de análisis para dar respuestas al problema del inversor, qué comprar y cuándo. Se basa en el análisis fundamental, que lo importante es el valor, no el precio, o el técnico, en que lo importante es el precio. En 1724, Munehisa Honma fue el que se le ocurrió las velas japonesas para usarlas. Esto en el siglo XVIII para predecir el precio del arroz y así establecer contratos futuros. La oferta y la demanda determinan el precio, pero también influenciados por las emociones de los comerciantes. Aquí están las velas. Como ustedes recuerdan, los extremos, en la parte inferior está el mínimo precio, en la parte superior el máximo. Luego del mínimo figura el precio de apertura, en la parte superior el precio de cierre. En verde generalmente utilizan cuando están en alza, y en rojo cuando está una caída del mercado del precio del stock, y ahí se invierte el precio de apertura y de cierre, como vemos. Charles Dow fundó en 1882 la compañía Dow Jones y el índice Dow Jones. En 1889 fundó el Wall Street Journal, así que es una figura prominente de la bolsa. En 1884, la teoría de Dow se basó en 255 editoriales que él publicó y estudió los gráficos de los mercados basados en los movimientos de los precios y las tendencias que forman. Y en 1922, William Hamilton puso en práctica estas ideas, publicó el libro El barómetro del mercado de valores. Los precios lo descuentan todo. Toma en cuenta toda la información sobre el stock, incluso escenarios futuros, y eso es lo más relevante. Los mercados se mueven en tendencia, la historia se repite, el volumen de transacciones debe confirmar la tendencia debe ser además confirmada por el índice, y una tendencia es válida hasta que haya una definida reversión o regresión. Tendencia primaria dura entre 1 y 3 años, la secundaria entre 3 semanas y 3 meses y va en dirección contraria a la primera, y la tendencia terciaria dura menos de 3 semanas y va en dirección contraria a la segunda. Robert Edwards y John Magee publicaron en 1948 el análisis técnico de tendencias bursátiles, el primer libro que produjo una metodología para interpretar el comportamiento predecible de los inversores y los mercados. Aquí vemos un gráfico en lo que vemos en verde está señalándose la tendencia al alza que se observa en esa gráfica. Ahora una tendencia a la baja.
y de nuevo sube y hay una tendencia al alza. Pareciera un stock cíclico. El aspecto más importante es entender que es una tendencia e identificar su dirección para comerciar en ella y no contra ella. El mercado tiende a moverse en una dirección general o tendencia y no lo hace en línea recta, ya que tiene movimientos menores contrarios a ella, como habíamos explicado. El volumen debe aumentar cuando el precio sigue la tendencia y disminuir cuando el precio se mueve en la dirección opuesta. En su teoría, Dow determinó que el comportamiento en el mercado está ligado a la historia de los precios de los activos y en base a esta información es posible verificar tendencias a futuro. Steve Nielsen, 1999, publicó las técnicas de graficar con las velas japonesas y también en 1994 Más allá de las velas. Aquí tenemos el artículo que vamos a revisar del Journal of Finance del año 2000, que trata de los fundamentos del análisis técnico, algoritmos computacionales, inferencia estadística e implementación empírica. El método que usaron los autores se elaboró un algoritmo matemático para identificar patrones geométricos en los precios. Se identificó patrones del NYSE y del Nasdaq del 1962 a 1996. La hipótesis era que los patrones visuales en los precios históricos podrían contener información útil sobre rendimientos futuros. ¿Qué resultados encontramos? 1. Dobles techos y dobles suelos son patrones muy frecuentes, alrededor de 2000 patrones en esos años. Ahí a la izquierda vemos en la gráfica una forma en M, un doble techo, y una forma en W, doble suelo. Y miren, ambos tienen estadísticamente significativo el doble techo, pero en el doble suelo el NYSE no es significativo, sí el Nasdaq. En resumen, estos son los patrones más frecuentes, su utilidad varía, el doble techo parece ser robusto en ambos mercados analizados, mientras que el doble suelo mostró debilidad informativa en las acciones del NYSE. El siguiente, hombro, cabeza y hombro. Se observaron 1600 patrones. Aquí los tenemos, como ustedes recuerdan, cuando se ve un hombro, cabeza, hombro, se supone que después va a caer. Veremos. Va a caer el precio. El patrón, hombro, cabeza y hombro, estadísticamente significativo tanto en el NYSE como en el Nasdaq. En resumen, el estudio valida que el hombro, cabeza, hombro no es una invención subjetiva, sino un fenómeno geométrico recurrente que estadísticamente altera la distribución de los rendimientos futuros de una acción. Tercero, techos y suelos en triángulo, alrededor de 1200. Aquí tenemos el triángulo, la cuña, como le dicen algunos. Veamos qué significancia estadística tiene este gráfico.
En el NYSE no tienen significancia, en Nasdaq sí. Y en el suelo tampoco en el NYSE, pero en el Nasdaq sí. En resumen, el estudio sugiere que la eficacia de los triángulos depende en gran medida del mercado donde se opere. En el mercado del Nasdaq se nota que es útil, o por lo menos significativo. Techos y suelos ensanchados. Esto se grafica como si fuera un megáfono. Esa es la figura que pondríamos. Y a ver el patrón. Nuevamente significativo en el Nasdaq, pero no en el NYSE. En el Nasdaq claramente significativo, tanto en techo o suelo. En resumen, el Nasdaq son indicadores potentes de que el comportamiento futuro del precio se observará, se saldrá de la norma. Techos y suelos en rectángulo, alrededor de 1400. Aquí prácticamente estamos hablando de cuando se lateraliza un precio. En la parte del techo significativa, en la parte del suelo, ambas son estadísticamente significativos. En resumen, el resultado incluye que los patrones de rectángulos resultados, ya los vimos, estamos repitiendo allí, y la eficiencia del mercado implica que los fenómenos son impredecibles porque se basan en información ya pasada. Eso siempre hay que recordar. Consolidación. Aquí tenemos una tabla muy interesante en la que se muestra en deciles. En la parte superior, ese 1, 2, 3, hasta 10 son los deciles y a la izquierda están los patrones. Vamos a ver algo que a mí me llamó mucho la atención. Aquí estamos marcando, por ejemplo, los superiores. Ahí los deciles significa que 10% es lo normal. Ahí está 13.7, pero allí en la parte superior 13.5. O sea que hay lo que se llama, miren, casi una formación en U. Ahí lo vemos en una línea suavizada mucho más claro. O sea, puede ser muy bajo o muy alto. Y eso sucede prácticamente en todos, salvo en la lateralización, que se consolida los precios. En ahí lo vemos. Ahí va más para arriba que el precio caiga. Así que aquí las conclusiones van a ser mucho más importantes evaluándolo de esa manera. Recordemos que el 22% de gestores de fondos utiliza el análisis técnico. El análisis técnico se usa sobre todo a corto plazo. Es criterio básico seguir la tendencia del mercado. Los gestores de fondo reconocen que el análisis técnico manifiesta el estado psicológico del mercado. Estadísticamente significativo que no es azar la producción de los patrones observados, pero el efecto en U encontrado solo nos alerta que hay volatilidad, no la dirección de la misma. El hombro cabeza a hombro tiene significación estadística que habrá variación, pero no sabemos la dirección. Puede subir, puede bajar, y esto pues tiene que ser tomado en cuenta para tomar una decisión adecuada. Un médico en la bolsa les ha traído este interesante trabajo del Journal of Finance sobre el análisis técnico y los patrones, en especial tomando el hombro cabeza a hombro, pero en todos vemos que hay un efecto en U muy peligroso.